Lo más selecto del jazz, del blues y de la música afroamericana se hace presente a partir de este momento con Musicalia, programa dedicado a las manifestaciones artístico-musicales de raíz negra. Solo aquí, por la señal internacional de Radio Escuela de Locutores de Chile. Muy buenos días, queridos auditores, ¿cómo están? Los recibimos hoy en un día soleado, maravilloso, de diciembre, el último programa del año. De hecho, se nos acaba el año. Mi querido Axel, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buenos días, Lili. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Muy entusiasmada con el programa de hoy. Llegamos a una instancia en que recorrimos prácticamente toda la historia del jazz y hoy en día nos toca entonces hacer una síntesis histórica. Una síntesis que tratamos nosotros de sintetizar lo más posible todo lo que hemos hablado a lo largo de estos capítulos. Bueno, sin más ni más, vamos entonces directo a la acción. La historia y evolución de los diversos estilos musicales afroamericanos las descubrimos aquí, en Timeline. Bien, y vamos a iniciar nuestra síntesis histórica en el punto en el que terminó la Guerra de Secesión en los Estados Unidos, ocurrido en el año 1865, cuando se abolió la esclavitud. Y fue así que muchos afroamericanos y esclavos tuvieron por fin la posibilidad de ejecutar sus cantos y músicas sin condenas sociales. Poco a poco fue surgiendo el estilo musical conocido como jazz, que tuvo su origen entre la población de raza negra norteamericana y que se distingue de la música tradicional europea por sus ritmos sincopados basados en los sutiles y polirrítmicos lenguajes del tambor africano. Claro, y existen discusiones sobre la ascendencia de la palabra jazz. Algunos aseguran que procede de una palabra criolla que significa apresurarse, mientras otros la derivan del francés jaser, que se traduce como charlar. Otros creen que se trata de la abreviatura de jazzbo, patronímico de un músico negro que vivió alrededor de 1900. Como vemos, las teorías son muchas, pero sin pruebas contundentes. Tampoco es posible determinar una fecha fija para el comienzo del jazz, que es una mezcla de diversos ingredientes cuyo desarrollo es difícil seguir. Como elementos primordiales en el jazz se combinan las tradiciones africanas de ritmo y danza con las armonías europeas presentes en canciones religiosas, marchas, baladas, entre otras. Y ahora vamos a escuchar un ejemplo de un estilo musical que son los minstrels, ¿cierto, Axel? Claro. Porterhouse steak every day for my board. That's more than all you rounders in this town can afford. I'm a mighty good man. Bien, entonces tenemos que la influencia mutua de los diversos elementos, totalmente distintos, fueron llevando poco a poco la creación de la música folclórica negra norteamericana, característicamente expresada por los minstrels o cantores ambulantes. También encontramos los spirituals o canciones de carácter religioso, como el siguiente ejemplo. The river Jordan, where John baptized three, where I walked the devil in hell, says Johnny baptized me. I say roll, Jordan, roll, oh, now roll, Jordan, roll. My soul will rise to heaven, Lord, for the year, Jordan, roll. Well, some say También encontramos dentro de esta mezcla el blues o las melodías de naturaleza melancólica y sentimental, como el siguiente ejemplo llamado Hard Time Killing Floor Blues, el llanto, ¿no? El pesar del cantante. Ese sentimiento blues tan definido. Por otro lado, también nosotros encontramos los cantos laborales o cantos de plantación y canciones de fiesta. Tenemos el siguiente ejemplo de una canción tradicional llamada Lightning Long John. well, it's Long John, Long John, he's long gone, long gone, he's long gone, he's long gone, he's long gone,
roses say, I could been at home, I could been at home, and the roses say, and the roses say, well, the house. Los cantos laborales se nota un ritmo determinado, ¿cierto? Muy marcado. Eso lo usaban para seguir el ritmo mientras cosechaban, mientras trabajaban, ¿no es cierto? En las plantaciones. Claro, lo usaban como canto de apoyo rítmico para mantener el ritmo del trabajo, pero también era un poco una forma de amenizarse la jornada. También, claro está. Y por último encontramos a las bandas, pequeñas agrupaciones de metal, trompetas, trombones, tubas, entre otros instrumentos, que ejecutaban su música para festejos, procesiones y funerales, Axel. Exactamente, sobre todo en la ciudad de Nueva Orleans. Así es. Vamos con un ejemplo de las bandas entonces. Vamos a escuchar a la Olympia Brass Band de New Orleans con el tema Lord, Lord, Lord. Es entonces la fusión de estas variadas expresiones musicales combinadas con el ragtime o tiempo rasgado, que consiste en un estilo con ritmo vivo, sincopado e incesante, con una línea de bajo siguiendo su propio camino independiente de la melodía y que posee una relación casi exclusiva con el piano, lo que gesta la célula matriz de lo que es definido como jazz, siendo Nueva Orleans la cuna geográfica de este surgimiento hacia fines del siglo XIX. Claro que sí, y bueno, todos estos elementos de alguna forma fueron amalgamados, por el ragtime, que principalmente, como mencionó Leslie, es un estilo que tuvo que ver mucho con el piano. Vamos a escuchar entonces a uno de los más altos exponentes del ragtime, el señor Scott Joplin, con su tema más conocido que se llama Maple Leaf Rag. El ragtime o tiempo rasgado es un estilo musical popular de origen afroamericano, florecido en la transición del siglo XIX al siglo XX. Su surgimiento se remonta al periodo esclavista, como una música que se tocaba junto con las danzas de las plantaciones, como el cakewalk. Claro, el cakewalk es un estilo muy parecido en realidad al ragtime, que de alguna forma fue predecesor. Bueno, según descripciones de la época, el baile consistía en una serie de saltos y giros frenéticos que se alternaban con lentos desfiles en los que los bailarines, siempre por parejas, caminaban solemnemente. En relación a los elementos fundamentales del ragtime, cabe mencionar que los ritmos y melodías ejecutados en el banjo se llevaron ahora al piano, cuando este estuvo al alcance de los músicos de raza negra que actuaban en los espectáculos de canciones y otros tipos de entretenimiento. Por supuesto, bueno, y como mencionamos, el compositor más destacado de ragtime fue Scott Joplin, nacido en Texarkana el 20 de noviembre de 1868. Hacia mediados de la década de 1890 se establece en Sedalia, donde estudia teoría musical y en donde compone en 1897 el Maple Leaf Rag que estamos escuchando, aunque el editor John Stark no lo publicó sino hasta 1899, ahí al borde del fin de siglo. Exactamente. Y ahora vamos a escuchar un ejemplo de un estilo llamado Second Line. Se llama esta canción Ernest Doug Watson's Jazz Funeral. Es una canción de funeral. Claro, cuando ya vienen de vuelta del cementerio, porque aquí festejan. Exactamente. Esto obviamente es en Nueva Orleans. Como se pueden dar cuenta, es una canción bastante festiva para ser una canción de funeral. Como bien decía Axel, es una canción de celebración finalmente. Cuando vuelven del cementerio festejan en el fondo haber entregado el cuerpo y el alma del difunto, digamos,
La primera parte de la procesión es fúnebre, pero cuando vuelven del cementerio de la ciudad, aquí ya es fiesta, algarabía, celebración. Festejan al difunto. Sí. Luego, como bien mencionaba Axel hace un rato, fue la ciudad de Nueva Orleans la que fue el epicentro del jazz. El centro de la diversión se hallaba en el barrio llamado Storyville, donde a fines del siglo XVIII existían más de 200 salones de baile y casas de bebidas, desde los establecimientos instalados más lujosamente hasta los antros más siniestros. En esta atmósfera depravada fue donde el jazz floreció y se desarrolló. Y en esta ciudad destacan las bandas de desfile y su particular second line, como mencionamos, que son procesiones para funerales. Por otro lado, en los subterráneos de las tabernas de Basin Street fue donde comenzaron a reunirse los primeros cultores del jazz. Esto se dio entre 1890 a 1900 principalmente. Luego, la Orquesta Blanca de Nueva Orleans, las orquestas blancas de músicos blancos de Nueva Orleans intentaron imitar al jazz negro, y esto dio origen al estilo llamado Dixieland. Destaca aquí el músico Papa Jack Lane. Exactamente. Luego se produjo una masiva migración de gente de los estados del sur hacia los estados del norte. Muchos músicos se instalaron en Chicago y el barrio Black Belt o Cinturón Negro se convirtió en el equivalente de Storyville de Nueva Orleans. Esto ocurrió a principios del siglo XX y tuvo su apogeo hacia mediados de la década de 1910, esta migración masiva. Para tener una idea entonces de la música de Chicago de esa época, vamos a escuchar un tema de King Oliver y su Creole Jazz Band que se llama Buddy's Habits. Es aquí justamente donde destacan los pianistas Jelly Roll Morton y Tony Jackson. Luego fue King Oliver quien acaparó la atención y para 1922 admitió en su orquesta a un joven Louis Armstrong. Y de este modo su orquesta se volvió muy popular, Axel. Sí, la inclusión de Armstrong realmente revolucionó el sonido de esta orquesta y con ello ya consagraron un sonido. El estilo de Chicago era, al principio, el estilo de New Orleans, del cual procedía. El saxofón desplazó al trombón y la sección rítmica quedó aumentada al añadírsele el piano. Pero la improvisación colectiva fue dejando paso a las adaptaciones más suaves y elegantes. Así comenzó a desaparecer la esencia del jazz, no tardando en ser eliminados sus intérpretes originales a causa de la fuerte presión de los más comerciales. Así va pasando a lo largo de la historia del jazz. La improvisación va y vuelve. Nos vamos a dar cuenta en esta síntesis. Luego, entonces, vinieron los escandalosos años 20, marcados por la ley seca o prohibition, lo que dio lugar a un sinfín de lugares clandestinos donde la gente iba a beber y a bailar. Y, por supuesto, el jazz era la música reinante. Y después vino la ciudad de Kansas City, que fue donde se congregó mucha actividad musical. Y debido principalmente a que la policía de esta ciudad cerraba los ojos ante la venta ilegal de alcohol, los diversos bares y clubs funcionaban toda la noche. Bueno, en este periodo destaca el músico William Count Basie, que es originario de Kansas City por lo demás. Ajá. Le hicieron un tremendo favor a los músicos de jazz, haciéndose, por decirlo de alguna manera, los locos ahí, la policía. Claro, no fue tan estricta como en otras ciudades del país con el control de la ley seca. Exactamente. Y luego, en la ciudad de Nueva York, comenzó a gestarse mucho movimiento musical. Se forman entonces grandes orquestas y en el año 1924, el músico George Gershwin estrena su obra Rhapsody in Blue. Además, tanto de Fletcher Henderson como de Duke Ellington puede decirse que son las figuras más prominentes en el jazz de Nueva York. Después, al finalizar la década, en el año 1929, vino el colapso económico de Wall Street, la crisis del 29, claro, dando paso a la gran depresión económica que afectó a muchos países, entre ellos, obviamente, Estados Unidos. Sí, lamentablemente fue una época muy complicada para mucha gente, perdieron sus casas, sus terrenos, los trabajos. Sin embargo, el jazz de alguna forma se mantenía en los salones de baile y la gente trataba de olvidar sus problemas divirtiéndose los fines de semana, principalmente en estos salones de baile. Bueno, llegamos ya entonces a la década de 1930, la década del swing, y vamos a escuchar un poco de una obra de Benny Goodman muy conocida que se llama Sing, Sing, Sing.
Si se fijan, aquí al inicio de la década de 1930 se nota, ¿no?, que llenaron los salones de baile las big bands o las grandes bandas. Se oyen los bronces, se oyen los tambores, en fin. Sí. Se vio en el jazz el surgimiento de la denominada era del swing, donde las grandes orquestas son las protagonistas principales, llenando los salones de baile de la época con fervientes adeptos. Dan ganas de moverse, de todas maneras, habiendo escuchado esto. Sí, de todos modos. En este periodo destaca la figura de Benny Goodman, a quien estamos escuchando, clarinetista que formará su famosa orquesta convirtiéndose en un estandarte nacional. Así fue. Y surgen además en este periodo las figuras de Chick Webb, Lionel Hampton, Billie Holiday, Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald, lo que da inicio al jazz vocal y también al scat singing. Irrumpen aquí las figuras femeninas. Maravilloso. De todas maneras. Sin embargo, comienza a desaparecer la improvisación y la música está toda escrita por completo, lo que conllevó cierto distanciamiento de los cultores del jazz que definieron a esta propuesta del swing como música dulce, así como... Claro, se fue alejando un poco de las raíces que tuvo el jazz, de la improvisación tanto individual como colectiva, y se esquematizó todo un poco más, está todo más calculado, digamos, en virtud de que la orquesta tenga el rol principal y no solo un solista, digamos. Entonces a algunos cultores del jazz no les gustó tanto este cambio. Así es. Bueno, ocurre luego entonces una bifurcación en el jazz. Cuando Duke Ellington y el estilo swing se hallaban en el cenit, el jazz puro se encontró con que seguía un camino doble. Por una parte, había una nueva generación de músicos que deseaba desarrollar el estilo de jazz más aún. Por otra, se realizaba el intento de volver a las olvidadas fuentes del jazz, sobre todo a la música de New Orleans. Y fue aquí cuando se originó el bebop a comienzos de la década de 1940. Vamos a escuchar un ejemplo de bebop. El tema se llama Bebop, de Dizzy y Bird. Dizzy Gillespie y Charlie Bird Parker. Exacto. Es entonces a comienzos de la década de los 40 cuando irrumpe el estilo denominado bebop, el cual fue una respuesta a las grandes orquestas, pues los músicos se agruparon en bandas de 4 o 5 integrantes y comenzaron a desarrollar un estilo explosivo, utilizando tiempos rápidos, y el jazz se llenó de grandes improvisadores nuevamente, donde los más destacados son sin lugar a dudas Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Sí, y ellos formaron una alianza musical ahí invencible, claro, indestructible, no sé cómo decirlo, pero definitivamente fue algo que revolucionó la época. Eran como los superhéroes del jazz en ese minuto. Sí. Bien, y ya entrando en la década de los 50, se generó un estilo llamado cool jazz. Aquí el principal exponente es Miles Davis. Vamos a escuchar un ejemplo de un tema llamado Blue in Green. Si se fijan en la música, esto es el polo absolutamente opuesto al vivo, ¿cierto? Claro, fue una respuesta natural que hubo un poco de quitarle tanta intensidad al jazz. Ahora, específicamente este tema que estamos escuchando es un jazz ballad, es una balada, o sea, es más lento aún de lo habitual, pero es una pieza elegantísima y que definitivamente es un muy buen ejemplo de lo que es el cool jazz. Además está incluida en el álbum Kind of Blue de Miles, que fue el álbum que cambió en esa época la música, un álbum del año 1959. Sí, bueno, Miles Davis lideraba este movimiento y, como les decía, fue la contraparte al desenfrenado bebop. El disco de Davis, llamado The Birth of the Cool, en el año 1957, sentó las bases de esta nueva propuesta, la que alcanzó su cenit con el álbum que ya mencionaba Axel del año 1959, Kind of Blue, del mismo Miles Davis. Claro, y también en los años 50 se dieron nuevos experimentos, liderados por los músicos
Lenny Tristano, pianista, el también pianista Dave Brubeck y el también pianista Bill Evans, por mencionar algunos. Bill Evans también participó de Kind of Blue. Él tenía carrera solista, tenía su trío, y es el único músico blanco incluido en la nómina de músicos de Kind of Blue. O sea, Miles por algo lo seleccionó porque en ese minuto era el pianista más fino que él consideraba para complementar su música. En la historia del jazz, y más en esta época, comienzan a darse las colaboraciones, se mezclan todos los músicos, los mejores, los van reclutando, ¿cierto?, para sus bandas, entonces se van mezclando todos y la verdad que la calidad es... Se produce una riqueza musical muy amplia debido a esto. Exactamente. Bien, vamos a pasar a la década de los 60 ahora, en donde irrumpe el free jazz. Ustedes lo van a escuchar, yo digo irrumpe porque es muy fuerte el cambio. Sí, es una propuesta, ¿no? Muy revolucionaria, por decirlo. Así es. Vamos a escuchar a Ornette Coleman, al Ornette Coleman Quartet, con su tema Kaleidoscope. Escuchen y háganse una idea. Después, la historia dio paso entonces a la década de 1960, la que en el jazz estuvo fuertemente marcada por el avant-garde jazz y también por el free jazz que estamos escuchando, siendo el saxofonista Ornette Coleman su precursor y más destacado exponente. Este estilo rompe con la métrica, experimenta al borde del ruido, es muy disruptivo, utiliza la atonalidad y confronta al jazz con la música de grandes culturas musicales, desde la india hasta la africana y desde la japonesa hasta la árabe. Así fue. Bueno, después ya vino la década de 1970 y vamos a escuchar un tema de un álbum también clásico y que también es de Miles Davis, precisamente del año 1970, el disco Bitches Brew. Vamos a escuchar un tema que se llama Spanish Key. Si se fijan, este tema ya suena muy diferente a lo que veníamos escuchando hasta la década de los 60. Se escucha la guitarra eléctrica, se escuchan instrumentos que se van incorporando y que no eran parte, ¿cierto?, del jazz. Claro, hay una base marcadamente con un patrón rítmico más bien de rock o un leve toque funk, y los instrumentos como el clarinete bajo, la guitarra, se van sumando poco a poco, manteniendo un poco la esencia del jazz en ese sentido. Así es. Bueno, este cambio fue propuesto por el trompetista Miles Davis, quien con su álbum Bitches Brew, que bien mencionabas tú, marcó la pauta de lo que fue definido como el jazz rock, dando luego paso al concepto de jazz fusión, debido principalmente a la mezcla de elementos del rock y del jazz principalmente. Por supuesto. Y muchas bandas surgieron de los músicos que participaron con Davis en este álbum. Destacamos entre estas a The Mahavishnu Orchestra, fundada por el guitarrista John McLaughlin, Return to Forever, fundada por el tecladista Chick Corea, Headhunters, fundada por el también tecladista Herbie Hancock, y Weather Report, fundada por el tecladista Joe Zawinul y el saxofonista Wayne Shorter, entre otras. Por otro lado, y en paralelo, está el Latin Jazz, que se consolida en los años 70, principalmente representado por la agrupación cubana Iraquere, la cual es liderada por el pianista Chucho Valdés. Claro, el Latin Jazz ya se había gestado un poco a finales de los 40, cuando Dizzy Gillespie se unió, por ejemplo, al músico Machito, ¿ya? Y después Parker también se unió con otros músicos cubanos y se dio el movimiento en esos finales de los 40 y en los años 50, pero después de alguna forma quedó un poco como dormido. Pero ya en los 70 se reactivó y de aquí para adelante ya no hubo quien lo parase. Es muy marcado y es muy entretenido porque mezcla elementos de la música afrocubana con la afroamericana. Exactamente, es maravilloso. Bien, vamos a escuchar un ejemplo de jazz fusión de la Chick Corea's Electric Band del año 1986 llamado Rumble.
Bien, este sonido ya corresponde a los años 80, 100%. Definitivamente. Si se dan cuenta, el sonido cambia nuevamente y se escuchan muchos más sonidos eléctricos, el teclado eléctrico. Sintetizadores, derechamente, claro. Entonces los músicos aquí empiezan a experimentar con la tecnología y la incorporan a la música. Esta fue la época en la que el jazz fusión continuó desarrollándose, siendo uno de sus más altos exponentes en este periodo el tecladista Chick Corea, a quien estamos escuchando, formando a mediados de la década de 1980 su afamada Electric Band. Sí, banda que tuvo muchos seguidores y que de alguna forma muchos músicos la tuvieron como referente. Así es, porque fue muy interesante su propuesta también. Innovó muchas cosas, sobre todo en los sonidos, y aparte Chick Corea ya tenía una tradición musical muy amplia, entonces era una figura reconocida. Así es. Bien, y acercándonos ahora a la década de los 90, surge lo que se llamaba el neotradicionalismo o neobop. Vamos a escuchar un ejemplo de esto de la mano de Wynton Marsalis. El tema se llama Bourbon Street Parade y les seguimos contando respecto de esto. Bien, ¿qué sucedió aquí? De la mano de Wynton Marsalis se generó un movimiento llamado los Young Lions, que consistió en un grupo de músicos que buscaban volver a los orígenes del jazz, utilizando sonoridades acústicas versus la electrónica predominante del jazz fusión. El músico Wynton Marsalis es considerado el líder de este movimiento de los Young Lions y además comenzó a participar desde el año 1987 en Jazz at the Lincoln Center Orchestra, perteneciente al Lincoln Center for Performing Arts de la ciudad de Nueva York. Sí, una institución que hasta el día de hoy funciona y que es la que se encarga de preservar la tradición del jazz y transmitírselo a las nuevas generaciones. También hacia finales de los años 80 observamos el surgimiento del acid jazz, el cual originalmente consistió en la mezcla de clásicos del jazz con bases hip hop. Y después algunos empezaron a hacerlo como música de pista de baile, digamos, y ya en la década de los 90 vinieron grupos, por ejemplo, como Jamiroquai, que se inspiró en estas propuestas de finales de los 80 del acid jazz. Es así que en la década de los 90 surge el concepto de Modern Creative, pues los músicos cuentan a esta altura de la historia con todos los elementos tradicionales y vanguardistas del jazz. Los músicos del Modern Creative son considerados individualistas y o estilistas multiflexibles del jazz, o sea que le hacen a todo, básicamente. Así es. Bueno, y esto último podemos ampliarlo para describir en general al músico de jazz de esta época hasta la actualidad. Un músico que es en muchas ocasiones intérprete, compositor, productor y promotor de su propia música, sumergido en un mercado increíblemente variado, con un gran número de sellos discográficos, sumando a todo esto el factor Internet, el que comienza su masificación desde principios de la década de 1990. Y también se da un movimiento en el que se van uniendo músicas, la globalización da pie a que se unan distintas músicas de distintas partes del mundo, lo que generó, también en la década de los 90, por ahí por el año 1995, el World Jazz. Claro. Un ejemplo de esto es el grupo Masaba, del saxofonista John Zorn, y los vamos a dejar escuchando un pedacito del tema Rabaya. Bien, también es llamado etno jazz, porque principalmente se escucha el aporte de la música klezmer al fusionarla con el jazz. La música klezmer es una música de origen judío. El saxofonista John Zorn, también de origen judío, es un gran exponente de esta tendencia. Por supuesto. Y es de este modo que entramos al siglo XXI, etapa de la historia del jazz en la que prácticamente se dan todas las mezclas y subestilos posibles. Es así que nos encontramos, por ejemplo, con el jazz rap, la propuesta de combinar el jazz con la música clásica, lo que se manifestó en el año 2000 bajo el concepto de swinging Bach.
También encontramos el jazz electrónico y todas las demás manifestaciones que se encuentran activas, como el jazz fusión, el world jazz, la corriente media, que busca innovar dentro de la tradición, y la corriente vanguardista, que involucra un aspecto más experimental y se desapega de la tradición. Dentro de esta corriente existe una exponente maravillosa, para mi gusto. Es la bajista, cantante y compositora Esperanza Spalding, quien con su álbum del año 2012, Radio Music Society, propuso un interesante concepto estilístico al mundo del jazz. Y para cerrar este primer bloque, que se nos extendió bastante, pero fue la forma que tuvimos de sintetizar un poco esta cantidad de años, ¿no? Sí, consideremos que partimos en el año 1865, entonces son 153 años, obviamente quedaron muchos músicos afuera, tuvimos que tratar de comprimir al máximo y mencionar a los obligatorios. Entonces, para cerrar este primer bloque, los vamos a dejar a continuación con el tema de Esperanza Spalding del año 2012, llamado Let Her, aquí en Musicalia. Sonidos con historia. Hoy, British Invasion. The British Invasion, o la invasión británica, fue el movimiento musical predominante en Estados Unidos hacia mediados de la década de 1960, cuando grupos de rock procedentes del Reino Unido alcanzaron altas cotas de popularidad a raíz del éxito del grupo británico The Beatles. La aparición de este grupo en el programa de Ed Sullivan el 9 de febrero de 1964 marcó un récord de telespectadores jamás alcanzado hasta la fecha, y este momento suele ser considerado el comienzo de la invasión británica, la cual abrió el mercado estadounidense a otras bandas inglesas de rock como The Rolling Stones, The Animals o The Who. Fue Sonidos con Historia, aquí en Musicalia. Esto es Musicalia, por la Radio Escuela de Locutores de Chile. Usted está escuchando Musicalia por Radio Escuela de Locutores de Chile. Para quienes se vienen integrando a nuestra sintonía, les contamos que en esta temporada nuestro programa está dedicado al origen, desarrollo del jazz. El capítulo de hoy estamos realizando una síntesis histórica. Bien, y si es que tienen ganas y si es que tienen tiempo de mirar redes sociales, les recomendamos que nos sigan. Nuestras redes sociales son Musicalia 2018 y nos pueden seguir en Instagram y en Facebook. Así que síganos porque vamos a subir este programa, el link de este programa que va en vivo.
Sonidos con historia. Hoy, groove. En música, el término groove puede definirse como la sensación rítmicamente expansiva o el sentido de swing creado por la interacción de la música interpretada por la sección rítmica de una banda, conformada por batería, bajo, guitarra y teclados.
El término suele utilizarse también para describir un tipo de música que incita al movimiento o al baile y es considerado por algunos como la vida propia que adquiere la música y que llega contagiosamente a los auditores. Las primeras apariciones públicas del término están en el título de un tema grabado por Yngwie Malmsteen en 1936, In the Groove, y en otro de Chick Webb de 1939 llamado In the Groove at the Groove. Fue Sonidos con Historia, aquí en Musicalia. El arte, expresión intrínseca del ser humano y sus consecuencias sociales, las abordamos ahora en Side Effects. Bien, en nuestra sección Side Effects de hoy vamos también a hacer una síntesis. Hemos hablado acerca de todas las películas, libros, instituciones, etcétera, que se desligan o nacen desde estos principales exponentes del jazz. En primer lugar, queremos comentarles acerca de la película 12 años de esclavitud, con motivo del fin de la Guerra de Secesión del año 1865. Es una película muy potente, muy fuerte, pero que grafica perfectamente lo que pasaba en esa época. Claro que sí. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar la Fundación Caritativa Ella Fitzgerald, fundada en 1993, que fomenta el amor por la música y provee atención médica, alimentos y refugio a los necesitados. Existe también, relacionado a Dizzy Gillespie, el Dizzy Gillespie Memorial Fund. Ayuda a financiar los costos de hospitalización, pruebas de diagnóstico y una gama completa de atención médica y quirúrgica para los músicos de jazz que no tienen seguro y que no pueden pagar. El Instituto de Cáncer Dizzy Gillespie en el Hospital Englewood se ha convertido en un centro oncológico de renombre mundial, reconocido como un modelo para el diagnóstico y manejo del cáncer. Por otro lado, nos encontramos con el cuento El Perseguidor del escritor argentino Julio Cortázar, que narra a su manera parte de la vida y obra del músico Charlie Parker. La película Miles Ahead del año 2016 es protagonizada y dirigida por Don Cheadle y nos muestra una época específica de la vida del gran trompetista Miles Davis. Otra película que consideramos imperdible es la película documental Calle 54, dirigida por el cineasta español Fernando Trueba, que nos muestra a los más destacados músicos de Latin Jazz en un formato de absoluta elegancia. Muy recomendable. Absolutamente. Deben verlo. Y finalmente, vamos a cerrar con una institución que sigue funcionando hasta el día de hoy y es muy exitosa y está relacionada con Wynton Marsalis. Es el Jazz at the Lincoln Center, institución que busca preservar y transmitir a las nuevas generaciones del jazz la tradición del jazz clásico. El músico Wynton Marsalis es el director artístico y líder de Jazz at the Lincoln Center Orchestra. Esta institución cuenta con un variado abanico de programas de estudio, becas y realización de conciertos. www.jazz.org es el sitio web para quienes estén interesados en conocer un poco más de todas las actividades que realiza esta institución. Un poco pillados de tiempo, con un programa tan condensado, tanto tiempo que tuvimos que incluir, pero felices de poderlo haber compartido. ¿Quieres dar algunos saludos? Sí, Axel, nos están escuchando desde distintas partes de Latinoamérica. Nos están escuchando desde Ciudad de México, desde Colombia, desde El Salvador, desde Buenos Aires, Argentina. Les quiero dar las gracias, de verdad, a todos nuestros colegas, locutores y actores de doblaje que prestaron su voz para nuestro capítulo del día de hoy, dando la voz de las distintas citas que hemos podido mostrarles a través del programa de hoy. De verdad, les agradezco de todo corazón su colaboración y sus voces maravillosas que nos prestaron para nuestro programa el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes y a todos los locutores que participaron en el Voice Masters 2018. Que ellos son parte de ese grupo y que tuve la suerte de conocer. Así que 1.000.000 de gracias y saludos a todos. Bueno, por mi parte me sumo a los saludos de agradecimiento de Leslie y también debo mencionar que Musicalia de alguna forma se nos convirtió un poco en una familia grande. Contamos con mucha ayuda, sobre todo para este programa, muchos alumnos acá de la Escuela de Locutores de Chile, muchos profesores que han colaborado con nosotros. La verdad nos sentimos privilegiados de contar con una familia
tan grande y que ahora me dice más encima Leslie que se está internacionalizando un poco. Así es. Así que qué feliz me siento de poder haber llegado un poco a más personas, digamos, de las que considerábamos, y que también ellos sean parte de nuestro programa de alguna manera. Muy agradecido por todos sus aportes y también por haberse dedicado un tiempito a nuestra causa. Así es. Bueno, ¿tenemos que cerrar ya? Sí. Nos tenemos que ir. En algún minuto lanzamos una cápsula acerca de la British Invasion, que fue un fenómeno que sucedió en los años 60 cuando The Beatles irrumpió en Estados Unidos y causó una revolución y se volvieron el número 1 de la lista Billboard durante muchas semanas consecutivas. Sin embargo, fue Louis Armstrong quien logró arrebatarles ese puesto con la canción Hello Dolly, ya que se hizo muy popular. Nadie más que él. Claro. Sin embargo, para cerrar este programa del día de hoy, que es de síntesis, que costó mucho seleccionar qué música cerraba el programa, porque son 153 años de historia y de posibilidades musicales, consideramos que el gran Louis Armstrong llevó el jazz también a un público más popular, sobre todo con la parte del canto. Y vamos a cerrar con un tema de él, del año 1967, que me imagino que es muy conocido por todos y que de alguna forma sintetiza quizás el espíritu que queremos encontrar a través de Musicalia. Me despido, soy Axel Retamal, junto a Leslie Burman. Muchas gracias a todos por su sintonía y esperamos que hayan disfrutado del programa al igual que nosotros. Lo dejamos entonces con What a Wonderful World de Louis Armstrong. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Aquí finaliza Musicalia, programa que recoge lo más selecto de las principales manifestaciones artístico-musicales afroamericanas. Lo mejor del jazz y el blues estuvo presente en Radio Escuela de Locutores de Chile. Los dejamos cordialmente invitados a sintonizar una nueva edición de Musicalia.